Roma, la ciudad eterna, ha sido por siglos un símbolo de poder, grandeza y misterio. Entre sus tesoros más resguardados, la ciudad del Vaticano se erige como el epicentro del catolicismo, pero también como una fortaleza del secreto y la opulencia. Si bien es reconocido por sus iglesias monumentales y su influencia religiosa, hay un aspecto de esta ciudad-estado que ha intrigado a generaciones: su vasto tesoro de oro. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿por qué el Vaticano tiene tanto oro? Este misterio ha provocado teorías que abarcan desde razones históricas hasta posibles conspiraciones y acuerdos oscuros. En este viaje profundo y revelador, exploraremos no solo la acumulación de oro por parte del Vaticano a lo largo de los siglos, sino también los secretos que se ocultan detrás de esta riqueza. Desde su simbolismo religioso hasta los entresijos financieros, te desvelaremos la razón por la cual el Vaticano se ha convertido en uno de los mayores acumuladores de oro en el mundo. Para comprender plenamente la vasta riqueza en oro que posee el Vaticano, es necesario retroceder a los albores del cristianismo y explorar cómo las tradiciones religiosas de diversas culturas antiguas influyeron en el uso de este metal precioso en los rituales y símbolos de la Iglesia. Desde tiempos inmemoriales, el oro ha sido venerado como un metal sagrado, no solo por su rareza y durabilidad, sino también por su brillantez, que parecía reflejar la luz del sol, y con ella, la luz divina. En muchas civilizaciones antiguas, como Egipto, Mesopotamia y las culturas precolombinas, el oro se asociaba con lo celestial y con las deidades, siendo utilizado en la creación de ídolos, templos y objetos rituales. En la tradición judeocristiana, este simbolismo del oro fue igualmente prominente. Las escrituras bíblicas están llenas de referencias a este metal como signo de lo sagrado y lo puro. En el Antiguo Testamento, el oro fue el material elegido para embellecer el Arca de la Alianza y el Templo de Salomón, dos de los objetos más reverenciados de la fe judía. Al igual que el oro adornaba estos símbolos de la presencia de Dios, en el cristianismo primitivo se adoptó la misma perspectiva: el oro era una representación tangible de la gloria de Dios en la tierra. A través del uso de este metal en altares, cálices y ornamentos religiosos, los primeros cristianos buscaban evocar la magnificencia divina y subrayar la naturaleza sagrada de sus lugares de culto. Con la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano, el oro comenzó a tener un papel aún más significativo dentro de la estructura de poder emergente de la Iglesia. El acontecimiento que transformó radicalmente el destino del cristianismo y su relación con la riqueza fue la conversión del emperador Constantino en el siglo IV. Antes de este evento, el cristianismo había sido una religión perseguida, cuyos seguidores se veían obligados a practicar su fe en secreto, sin poder acumular bienes ni riquezas visibles. Sin embargo, con la adopción del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, la situación cambió drásticamente. Constantino no solo garantizó la libertad de culto para los cristianos, sino que también comenzó a otorgar tierras y riquezas a la Iglesia. Este fue el inicio de una era de acumulación de tesoros para el cristianismo. Las élites romanas, siguiendo el ejemplo del emperador, comenzaron a donar enormes sumas de dinero y objetos valiosos, principalmente en oro, a la Iglesia. Estas donaciones no solo eran un acto de fe, sino también una estrategia para ganar el favor divino y asegurar su salvación eterna. De este modo, el oro no solo se convirtió en un símbolo religioso, sino también en un medio para consolidar el poder y la influencia de la Iglesia dentro de las estructuras sociales y políticas del Imperio Romano. Las donaciones de las familias nobles y la acumulación de tierras marcaron el inicio del vasto tesoro eclesiástico que, con el tiempo, llegaría a ser conocido como el oro vaticano. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia Católica no solo mantuvo su poder, sino que lo expandió de manera significativa. Y el oro continuó jugando un papel crucial en su consolidación como la institución más poderosa de Europa. La Edad Media fue una época marcada por un fervor religioso sin precedentes. Los monarcas europeos, buscando el respaldo espiritual de la Iglesia, competían entre sí para mostrar su devoción al Papa, el líder indiscutido del cristianismo occidental. Las donaciones de oro y otros tesoros no solo se hacían como un acto de piedad,
sino también como una forma de obtener el favor papal en las disputas políticas y territoriales. Los reyes y nobles europeos, conscientes del poder espiritual y político que la Iglesia tenía sobre la vida de los creyentes, consideraban estas donaciones como una inversión en su propia legitimidad y salvación. Un punto álgido en la acumulación de riquezas por parte de la Iglesia ocurrió durante las Cruzadas. Una serie de campañas militares organizadas con el respaldo papal para reconquistar Tierra Santa y otros territorios bajo control musulmán. Además de ser un evento de gran importancia religiosa, las cruzadas también trajeron consigo una vasta acumulación de riquezas materiales para los ejércitos cristianos y, por ende, para la Iglesia. A medida que los cruzados conquistaban ciudades en el Medio Oriente, saquearon innumerables tesoros, incluyendo objetos de oro, que luego fueron traídos de regreso a Europa. Estas riquezas contribuyeron a aumentar el ya vasto tesoro eclesiástico, y muchas de ellas fueron empleadas para financiar la construcción de catedrales y abadías en todo el continente. Con el paso de los siglos, el oro del Vaticano siguió creciendo, alimentado por un flujo constante de donaciones, conquistas y tributos. La Iglesia, no solo como una institución espiritual, sino también como un poder terrenal, utilizó estas riquezas para construir su influencia, financiar sus proyectos artísticos y culturales, y asegurar su posición en la política europea. Las vastas colecciones de arte, manuscritos, reliquias y tesoros en oro que hoy se encuentran en el Vaticano son testimonio de siglos de acumulación de riqueza, en gran parte impulsada por el deseo de representar la gloria divina en la tierra y asegurar la salvación de los fieles. De este modo, la historia del oro del Vaticano es también la historia del ascenso de la Iglesia Católica como una fuerza no solo espiritual, sino también económica y política, cuyo poder ha perdurado a lo largo de los siglos. Las cruzadas, oro, fe y conquista. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por la Iglesia Católica entre los siglos XI y XIII, cuyo principal objetivo era recuperar el control de Tierra Santa, especialmente Jerusalén, de manos de los musulmanes. Aunque la religión jugaba un papel central en la justificación de estas expediciones, las cruzadas no eran únicamente guerras santas motivadas por la fe, también estaban impulsadas por intereses políticos y económicos. Desde el inicio, las cruzadas ofrecieron una oportunidad única para que los líderes europeos ampliaran sus territorios y riquezas. Los caballeros, nobles y reyes que se unían a estas campañas lo hacían no solo para ganar el favor de Dios y asegurar la salvación de su alma, sino también con la esperanza de obtener botines de guerra que les permitieran fortalecer su posición económica y política. El oro, junto con otros bienes saqueados, se convirtió en un motor clave detrás del entusiasmo por participar en estas campañas. El saqueo de ciudades conquistadas, como ocurrió con Jerusalén en la primera cruzada en 1099, trajo consigo grandes cantidades de riquezas. Sin embargo, uno de los episodios más emblemáticos del pillaje de las cruzadas fue el saqueo de Constantinopla en 1204 durante la Cuarta Cruzada. En lugar de dirigirse a Jerusalén, los cruzados asaltaron la capital del Imperio Bizantino, llevándose no solo oro, sino también arte, reliquias sagradas y objetos de valor incalculable. Este evento marcó un giro significativo en las cruzadas, ya que evidenció cómo el afán de lucro podía desviar los objetivos espirituales originales. La conquista y el saqueo no eran las únicas formas en que el oro desempeñaba un papel en las cruzadas. Muchos reyes y nobles europeos financiaron estas expediciones mediante donaciones masivas de oro a la Iglesia. A menudo, estas contribuciones no solo se veían como una manera de apoyar el esfuerzo militar, sino también como un acto de devoción y penitencia. Al ofrecer grandes cantidades de oro, los donantes esperaban no solo facilitar la guerra santa, sino también obtener indulgencias y el perdón de sus pecados en una mezcla de fe y pragmatismo. El oro que fluía hacia la Iglesia como resultado de las cruzadas también tenía un propósito más amplio. Además de financiar las campañas militares, una porción considerable de estas riquezas se utilizaba para la construcción y embellecimiento de las catedrales más majestuosas de Europa.
Estas catedrales, como la Basílica de San Pedro en Roma o Notre Dame en París, no solo eran centros religiosos, sino también monumentos de poder y prestigio. Las fachadas y los interiores estaban adornados con obras de arte, mosaicos y ornamentos dorados que no solo glorificaban a Dios, sino también a la Iglesia como institución dominante. El simbolismo del oro en la Iglesia Católica. El oro ha sido un símbolo central en la Iglesia Católica durante siglos. Más allá de su valor material, el oro posee una rica carga simbólica asociada con la pureza, la divinidad y el poder. En la tradición cristiana, el oro se considera una representación terrenal de la luz celestial y de la gloria de Dios. Por eso, su uso en las ceremonias religiosas, los objetos litúrgicos y los espacios sagrados no es solo decorativo, sino profundamente significativo. En la Edad Media, el oro era omnipresente en las iglesias y catedrales. Se utilizaba para decorar altares, cálices, cruces y relicarios. Cada pieza de oro servía como una conexión tangible entre el mundo terrenal y lo divino. Los objetos sagrados utilizados en la misa, como los cálices y las patenas, a menudo estaban recubiertos de oro, reflejando la importancia del sacrificio de Cristo y la santidad de la Eucaristía. El Vaticano, como sede central de la Iglesia Católica, se ha destacado por su uso prolífico del oro en su arte y arquitectura. Los frescos y mosaicos dorados que adornan las paredes de la Capilla Sistina y la Basílica de San Pedro no solo evocan la magnificencia del paraíso celestial, sino que también buscan inspirar reverencia y asombro entre los fieles. En particular, las vestimentas del Papa y los altos miembros del clero están adornadas con detalles en oro, un símbolo de su conexión especial con lo sagrado y su autoridad en la tierra. Este uso del oro no era accidental, sino intencionado. La Iglesia entendía que la magnificencia visual creada por el oro tenía un impacto profundo en la mente y el espíritu de los fieles. En una época en la que la mayoría de la población era analfabeta, las catedrales y sus decoraciones doradas actuaban como Biblias en piedra, educando a los fieles sobre los relatos bíblicos y las enseñanzas de la Iglesia a través de imágenes e iconografía. Los mosaicos dorados que decoraban los techos y muros no solo relataban la historia de Cristo y los santos, sino que también representaban un reflejo del reino celestial que los cristianos aspiraban a alcanzar. El Renacimiento, arte, riqueza y la Iglesia. El Renacimiento, un periodo de extraordinario florecimiento cultural, artístico e intelectual, se extendió por Europa desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVI. Marcando una transformación radical en la forma en que el mundo veía el arte, la ciencia y la religión. Este movimiento, que tenía sus raíces en las ciudades-estado de Italia, encontró en el Vaticano uno de sus más grandes promotores. La Iglesia Católica, bajo el liderazgo de poderosos papas, jugó un papel crucial en la expansión del Renacimiento, no solo como institución religiosa, sino también como mecenas de las artes y la cultura. Este periodo no solo revitalizó el arte clásico grecorromano, sino que también cimentó la conexión entre el poder eclesiástico y la riqueza material, simbolizada en buena parte por el uso del oro. El poder del Vaticano y su influencia en el arte. Durante el Renacimiento, el Vaticano se erigió como un centro de poder político, espiritual y cultural. Los papas no eran solo líderes religiosos, sino también príncipes poderosos que competían con las principales casas reales europeas en términos de influencia y prestigio. La Iglesia, al poseer vastos territorios y recibir tributos de todo el continente, contaba con recursos económicos inmensos que le permitieron patrocinar a los más grandes artistas de la época. En este contexto, el oro, símbolo de poder y riqueza, fue utilizado estratégicamente por los papas para embellecer los espacios religiosos y dejar un legado artístico que reforzara la autoridad eclesiástica. El Renacimiento fue una época de mecenazgo desenfrenado, y los papas se convirtieron en los principales patrocinadores de artistas como Michelangelo, Rafael, Sandro Botticelli y Leonardo da Vinci, quienes trabajaron para decorar los palacios y las iglesias de Roma y otras ciudades clave. Estas obras maestras no solo glorificaban a Dios, sino que también consolidaban el prestigio y el poder temporal de la Iglesia.
Uno de los ejemplos más notables es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, cuya construcción comenzó bajo el papado de Julio II y se completó más tarde durante el mandato de varios papas sucesivos. La basílica, diseñada en parte por Michelangelo, es uno de los edificios más impresionantes del mundo cristiano, no solo por su grandiosa arquitectura, sino también por el uso abundante de oro en su decoración. El oro, que brilla en los altares, en las cúpulas y en las estatuas que pueblan el interior del edificio, no es solo un símbolo de la gloria divina, sino también un testamento del inmenso poder económico que la Iglesia acumuló durante este periodo. El oro como símbolo de poder y fe. El uso del oro en la decoración eclesiástica del Renacimiento tenía un doble propósito. Por un lado, se trataba de un medio para honrar a Dios y embellecer los lugares de culto, creando espacios que inspiraran reverencia y admiración. Por otro lado, el oro también era una manifestación explícita del poder y la riqueza de la Iglesia. En una Europa marcada por las crecientes tensiones entre monarquías y repúblicas emergentes, así como por la Reforma protestante, el Vaticano proyectaba su autoridad no solo a través de la religión, sino también mediante la ostentación de su opulencia. El uso del oro en la Basílica de San Pedro es un claro ejemplo de este enfoque. Desde las enormes columnas doradas que sostienen el baldaquino de Bernini, hasta los intrincados mosaicos que cubren las paredes, el oro parece inundar cada rincón de la basílica. Estas decoraciones no solo cumplían una función estética, sino que servían como una afirmación del poderío de la Iglesia en un momento en el que el poder papal estaba siendo desafiado por dentro y por fuera de Europa. Las reliquias, que para los fieles eran objetos sagrados, también se vieron adornadas con oro durante el Renacimiento. Los relicarios, muchas veces incrustados con joyas preciosas, eran presentados en ceremonias solemnes para que los devotos pudieran venerarlos. Al adornar estos objetos con metales preciosos, la Iglesia no solo destacaba su valor espiritual, sino también su poder económico, enviando un mensaje claro a las cortes reales y al pueblo. La Iglesia era la institución más rica y poderosa del mundo cristiano. El mecenazgo papal y las grandes obras del Renacimiento. Durante este periodo, los papas se dedicaron a encargar grandes obras de arte que glorificaran a la Iglesia. Uno de los ejemplos más célebres es la Capilla Sistina, cuyo techo fue pintado por Michelangelo entre 1508 y 1512 bajo el patrocinio del Papa Julio II. Este fresco monumental no solo es una obra maestra del arte renacentista, sino también un testimonio del poder del papado. La elección de escenas bíblicas clave, como la creación de Adán, no es casual, ya que refuerza el mensaje de que el Vaticano, a través del Papa, es el intermediario directo entre Dios y la humanidad. Rafael, otro de los grandes maestros del Renacimiento, también fue empleado por el Vaticano para trabajar en las estancias de Rafael, una serie de habitaciones en el Palacio Apostólico que fueron decoradas con frescos que glorifican tanto la religión cristiana como la grandeza del papado. En una de las más famosas, la Escuela de Atenas, Rafael pintó a los grandes filósofos y pensadores de la antigüedad clásica, situándolos en un entorno que refleja el ideal renacentista de la simbiosis entre la fe y la razón. Además del mecenazgo artístico, los papas del Renacimiento también utilizaron sus vastos recursos para promover la arquitectura. Bajo el patrocinio papal, Roma se transformó en un centro de construcción monumental, no solo de iglesias, sino también de palacios y plazas públicas. El oro no solo se veía en las iglesias, sino también en las esculturas y en los detalles arquitectónicos que decoraban la ciudad. Esta grandiosidad arquitectónica tenía como fin mostrar la magnitud del poder eclesiástico y la conexión directa entre el esplendor material y la fe cristiana. Consecuencias y críticas, la riqueza de la Iglesia en el contexto de la Reforma. Sin embargo, este uso ostentoso del oro y la riqueza no estuvo exento de críticas. A medida que la Iglesia católica se enriquecía y adornaba sus templos y reliquias con metales preciosos, surgieron voces de descontento, especialmente entre los reformadores protestantes. Martín Lutero, en su famosa denuncia de las indulgencias en 1517, atacó la corrupción y la opulencia del papado.
argumentando que la riqueza de la Iglesia era una señal de su alejamiento de los valores cristianos originales de humildad y pobreza. La Reforma Protestante fue, en parte, una respuesta a la ostentación y el lujo que caracterizaban a la Iglesia Católica durante el Renacimiento. Los reformadores consideraban que el énfasis en la riqueza material y las obras de arte era un desvío de la verdadera misión espiritual de la Iglesia. Para ellos, la acumulación de oro y otras riquezas simbolizaba la corrupción de una institución que había perdido el contacto con las enseñanzas de Cristo. A pesar de estas críticas, la Iglesia Católica continuó utilizando el arte y la riqueza como herramientas de poder, especialmente en la Contrarreforma. Cuando el Vaticano promovió el arte barroco como un medio para atraer a los fieles y contrarrestar la influencia protestante. El arte barroco, con su exuberancia y sus formas dramáticas, también hacía uso generoso del oro y otras formas de opulencia para atraer la atención y provocar una respuesta emocional en los espectadores. La banca vaticana y su influencia global. El oro no solo ha sido un símbolo religioso, sino también un recurso económico. A lo largo de la historia, el Vaticano ha utilizado el oro como una forma de asegurar su influencia y poder. A medida que el sistema bancario moderno comenzó a desarrollarse, el Vaticano no tardó en involucrarse en las finanzas internacionales. El Instituto para las Obras de Religión, conocido comúnmente como el Banco Vaticano, se estableció en 1942 para administrar los activos de la Iglesia y asegurar su estabilidad económica. Si bien la banca del Vaticano fue diseñada inicialmente para manejar donaciones y fondos destinados a obras de caridad, con el tiempo se ha expandido para incluir inversiones en una variedad de mercados, incluidos los metales preciosos. El oro ha sido una de las formas más seguras de inversión para el Vaticano, especialmente en tiempos de crisis económica o inestabilidad política. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba sumida en el caos, el Vaticano protegió su riqueza invirtiendo en oro. Esta estrategia no solo aseguró la supervivencia económica del Vaticano, sino que también le permitió continuar financiando sus obras caritativas y misioneras en todo el mundo. A lo largo de los años, el oro ha seguido siendo una parte importante de las reservas financieras del Vaticano, sirviendo como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre global. Teorías de conspiración y acumulación de oro. El secretismo del Vaticano sobre la cantidad exacta de oro que posee ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración. Algunas de estas teorías sugieren que la Iglesia Católica ha estado acumulando oro durante siglos a través de medios cuestionables, incluyendo la colonización, la explotación de pueblos indígenas y acuerdos con gobiernos y corporaciones. Una de las teorías más intrigantes es que el Vaticano ha utilizado su influencia política para adquirir oro de países en desarrollo, especialmente durante la época de la colonización. Según esta teoría, los misioneros católicos que viajaron a América Latina y otras partes del mundo no solo llevaron la palabra de Dios, sino que también ayudaron a consolidar el control de la Iglesia sobre vastas riquezas, incluidos grandes depósitos de oro. Otra teoría sugiere que el Vaticano está conectado con sociedades secretas y utiliza el oro para financiar operaciones encubiertas. Estas teorías, aunque carecen de evidencia sólida, han persistido debido al secretismo del Vaticano en torno a sus finanzas. El hecho de que el Vaticano no publique información detallada sobre sus reservas de oro ha alimentado aún más estas especulaciones. Los tesoros ocultos del Vaticano, entre fe y riqueza. El Vaticano, además de ser el corazón espiritual de la Iglesia Católica, es también un depositario de algunas de las colecciones de oro más impresionantes del mundo. Aunque en la actualidad el oro ya no tiene la misma centralidad en la economía mundial como en siglos pasados, su valor dentro de la Iglesia sigue siendo innegable. Más allá del oro que se utiliza como inversión financiera, el Vaticano custodia tesoros de valor histórico y espiritual incalculable, muchos de los cuales permanecen ocultos, protegidos en lo más profundo de los famosos archivos secretos. Estas cámaras subterráneas y altamente custodiadas no solo albergan documentos antiguos y secretos, sino también una vasta colección de reliquias y artefactos religiosos hechos de oro puro. A lo largo de los siglos,
papas, reyes y fieles devotos han donado a la Iglesia cruces doradas, cálices intrincadamente labrados y otros objetos sagrados que hoy descansan en estos archivos. Se cree que algunas de estas reliquias no solo tienen un valor monetario extraordinario, sino que también poseen un significado espiritual profundo, representando la devoción de generaciones pasadas. Aunque muchos de estos objetos dorados y reliquias sagradas se exhiben en los museos del Vaticano, una gran parte de estos tesoros permanece fuera del alcance del público, guardada bajo estricta vigilancia. Estas piezas, algunas de las cuales datan de la antigüedad, se conservan no solo por su belleza y rareza, sino por su conexión con figuras y eventos clave en la historia de la Iglesia. Desde coronas papales engastadas con joyas preciosas hasta sagrarios de oro macizo, estos tesoros son símbolos tangibles del poder terrenal y espiritual del Vaticano. El papel del oro en la fe católica y la economía moderna. El oro no solo tiene un lugar en las bóvedas secretas del Vaticano, sino que también juega un papel visible y crucial en las ceremonias litúrgicas de la Iglesia. Durante siglos, el oro ha sido el metal preferido para elaborar cálices, cruces y otros objetos litúrgicos utilizados en la misa y otras ceremonias sagradas. Su brillo resplandeciente y su durabilidad lo han convertido en un símbolo de lo divino, lo eterno e inmutable. Los cálices dorados en los que se consagra el vino, las cruces que decoran altares y las vestiduras papales adornadas con hilo de oro son manifestaciones de la magnificencia con la que la Iglesia rinde homenaje a Dios. La tiara papal, un símbolo de la autoridad y soberanía del Papa, ha sido tradicionalmente adornada con oro y piedras preciosas. Aunque su uso ha disminuido en los tiempos modernos, sigue siendo una pieza icónica del Tesoro Vaticano, recordando la conexión entre la realeza terrenal y el poder divino que la Iglesia ha reclamado a lo largo de los siglos. En el ámbito financiero, el oro sigue desempeñando un papel estratégico para el Vaticano. Aunque ya no es la base del sistema económico global, el oro sigue siendo una reserva de valor segura en tiempos de incertidumbre. El Vaticano, consciente de la importancia de mantener su independencia económica, ha invertido en oro a lo largo de los años. Estas inversiones no solo le han permitido conservar su estabilidad financiera, sino también financiar las innumerables obras de caridad y misión que realiza alrededor del mundo. En tiempos de crisis, el oro ha proporcionado a la Santa Sede una herramienta financiera crucial para garantizar la continuidad de sus operaciones. El oro, simbología y supervivencia. El oro, más allá de su valor material, encarna una simbología profunda en la tradición católica. A lo largo de la historia, ha representado tanto el poder y la autoridad de la Iglesia como su conexión con lo sagrado y lo eterno. En un mundo en constante cambio, donde el poder financiero y político fluctúa, el Vaticano ha sabido preservar su independencia, en parte gracias a su manejo cuidadoso de estos tesoros. En la actualidad, aunque las economías se rigen por monedas fiduciarias y el comercio digital está en pleno auge, el oro sigue siendo un refugio seguro y una fuente de estabilidad. Para el Vaticano, el oro no solo es un recordatorio de su glorioso pasado, sino también un pilar de su futuro. A través de las inversiones y el uso ceremonial, el oro continúa siendo un vínculo entre la fe y la realidad material, asegurando que la Iglesia Católica mantenga su presencia y relevancia en un mundo en constante transformación. Este delicado equilibrio entre lo espiritual y lo financiero, entre lo visible y lo oculto, refleja el papel que ha jugado el Vaticano durante siglos, un guardián no solo de la fe, sino también de los tesoros de la humanidad. Los tesoros de oro del Vaticano, por tanto, son mucho más que riquezas materiales, son un símbolo del poder espiritual que la Iglesia ha ejercido a lo largo de la historia, y un testimonio de su resiliencia en el mundo moderno.